entre la gran posibilidad que tenemos de ser el superhéroe, lo máximo, y también los momentos de depresión que nos entran como humanos, donde sentimos que somos poco menos que un gusano, ¿no? Que somos muy poca cosa y que hay otros que son mucho más que nosotros. Y lo ponemos, bueno, bajo el enfoque, bajo la mirada de que el otro eres tú, y esta vez nos apoyamos en la lectura de Pablo Dors, de Biografía de la Luz, donde habla de esta parábola del buen samaritano. Pongo el contexto de la parábola, obviamente desde el enfoque, los que la hayan leído, creo que es exquisito cómo hace la reflexión sobre estas parábolas Pablo Dors. Yo pongo mi contexto, ¿no? Como yo la interpreto. Dice, hay un maestro de la ley, o sea, pues en ese contexto judío de aquella época. Bueno, pues uno de estos maestros de la ley, bien instruidos, que se sabía bien la Torá, que sabía bien el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, lo que dijo Abraham, todo al pie de la letra. Cuando escucha a Jesús, le pregunta, Rabí, ¿no? O sea, maestro, le dice a Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ya desde ese contexto yo me quiero imaginar dos cosas. Una, que pudiera ser un maestro de la ley que le interesara el crecimiento y por eso le pregunta, ¿no? Honestamente, como se hablaba de un tal Nicodemo, que era un maestro de la ley, pero era amigo de Jesús, fue el que reclamó su cuerpo para enterrarlo, ¿no? O si era uno de esos maestros que estaban buscando la trampa para que Jesús dijera algo que lo condenara, para tener argumentos para su condena, ¿no? Entonces, Jesús le contesta, pues está escrito en la ley que tú sabes, tú eres maestro, amar a Dios sobre todas las cosas. No tendrás más a Dios, más Dios que a Yahvé, ¿no? Y le dice, ¿y el segundo mandamiento? ¿Cuál es? Entonces le dice Jesús, amar al prójimo como a sí mismo. Y entonces el maestro le vuelve a preguntar, ¿y quién es mi prójimo? O sea, ya sé que tengo que amar a Dios, ya sé que tengo que amar al prójimo, pero ¿quién es mi prójimo? A mí me encanta esta dialéctica que usa Jesús, ¿no? Porque ni Jesús ni el maestro de la ley hacen la pregunta directa, pues tu prójimo es tu mujer, prójimo, no. Entonces cuando le dice, ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dice, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y en el camino lo asaltaron. Vinieron unos maleantes, lo asaltaron, le quitaron su burro, su caballo, lo que iba, le quitaron su ropa, lo apalearon, le quitaron todo y lo dejaron ahí mal herido. Pasó por allí un sacerdote y ahí va Jesús, ¿no? Ya diciéndole, pasó alguien que se sabía la ley y pasó de largo. Lo vio, pero pasó de largo. No lo observó, no se quedó mirando, pasó de largo. Y luego alcanzó a pasar un levita, ¿no? O sea, alguien instruido de la tribu de Leví, alguien que se sabe también la ley y también pasó de largo. Y pasó un samaritano. Samaritano ni era sacerdote, ni era creyente, tenían fama los samaritanos que era un pueblo de mala vida y que no vivían de acuerdo a las leyes y que no respetaban todas esas teorías. Pero el samaritano dice, se paró, le curó sus heridas, lo subió a su cabalgadura, lo llevó a una posada, le dejó al posadero 2 salarios y le dijo, mira, cúralo y dale de comer y todo. Y cuando yo regrese, si la cuenta fue más de lo que te dejo, yo te lo pago. Y entonces Jesús le hace la pregunta, ¿no? La retórica, porque él le había dicho, ¿y quién es mi prójimo?
Y entonces Jesús le dice, ¿cuál de esos tres personajes te parece a ti que fue el prójimo? ¿Cuál actuó como prójimo? Y también el maestro de la ley, listo, tampoco le contestó el samaritano, porque era como decir el no creyente. No, él le dijo, pues yo creo que el que le ayudó. Ese fue el prójimo, el que le ayudó. Y entonces Jesús no le dice, bravo, acertaste, sí, el que le ayudó. No, Jesús le dice, bueno, pues dado que tienes esa pregunta, ve y haz tú lo mismo. O sea, ve y ayuda. No le dijo, mira, tu prójimo es, no, si tú crees que ese fue tu prójimo, tú ve y ayuda. Bueno, esa es la interpretación que a mí me encanta porque es de esas parábolas de Jesús donde entra como cuando alguien te hace una pregunta capciosa y tú logras que el otro se interrogue, no que el otro te pesque, ¿no? Entonces, ante ese panorama, empezamos a reflexionar hoy, ¿no? Y Pablo Dors pues dice, bueno, todos llevamos adentro un religioso, un sacerdote, ¿no? Que pasa de largo, probablemente porque sus creencias religiosas no le dejan. Todos llevamos un levita, todos llevamos un sabio, un científico en nosotros que tampoco nos deja y que nos justifica. No, yo me iba a ayudar, pero no pude, ya sabes, la inseguridad hoy día como está, si te paras a ayudar luego te va peor, en fin. ¿No? Y Pablo Dors va haciendo esa reflexión, ya la haremos también al final de la sesión, como dice, bueno, si logras liberarte del sacerdote que llevas dentro, si logras liberarte del levita que llevas dentro, pues a lo mejor llegas a encontrarte con el samaritano que también llevas dentro, con el que sí quiere ayudar. O a lo mejor descubres que hasta el otro que eres tú y que es Dios y que en fin, que es todo este juego, pues está mal herido y tú estás sin darte cuenta, estás pasando de largo. Es decir, no, el que le ayudó y el que pasó de largo y el que sufre y el que ayuda y el posadero eres tú. Están todos esos personajes metidos en ti. Así como la vez pasada nos decía, el rico Epulón y el pobre Lázaro están en ti. O sea, tú eres el abundante que puedes repartir, pero que te ciega la abundancia y no ves abundancia de afecto, abundancia de dinero, abundancia de fama, abundancia de lo que sea. Y tú eres también el pobrecito que no tiene nada y que de repente se atreve o no se atreve a pedir. Quizá el problema de nuestra insatisfacción, fíjense que no es el problema de nuestro mundo, el problema de nuestra insatisfacción tenga mucho que ver con lo poco observadores que nos hemos vuelto. Tomé ayer la fotografía. Ese panorama lo veo los martes, ¿no? Paso ahí por uno de los andadores del centro de Querétaro, muy bonitos esos andadores, y hay un grupo siempre durmiendo ahí, precisamente en esas bancas. A esa hora que voy están despertando, ¿no? Entonces quizá el problema de nuestra insatisfacción, de la mía que paso de largo cada mañana, tenga mucho que ver con lo poco observadores que nos hemos vuelto. Ver eso es parte de lo común, ¿no? Parte que ya está incorporada. Y en realidad, pues no hemos dado todavía el paso, nos miramos al espejo y vemos nuestro propio rostro y no nos damos cuenta que no es que el otro sea como yo, sino que el otro es yo. A nadie se le haría raro, nadie diría, ay, ¿qué crees? Que un niño estaba en una fogata y casi se quema y la mamá como un gran héroe fue y lo retiró. Qué mamá tan heroína, qué mamá tan buena mamá. Impidió que su hijo se quemara.
Pues no, diríamos todos, más bien diríamos, si se quemó el niño, estaba ahí la mamá, diríamos, qué mamá tan descuidada, ¿no? Porque parece que tenemos una lógica los humanos, que es, si es mi hijo, sí le ayudo y eso es bien visto y eso es casi obligación. Pero si es tu hijo, yo puedo no ayudar. Y no nos damos cuenta, ¿no? Se hunde el barco y estamos preocupados de nuestro camarote. Hoy día ya lo sabemos, la pandemia nos enseñó mucho de eso, pero parece que se nos olvida también, pero la pandemia nos enseñó que tú puedes decir, pero está en China, ¿no? Está en China y está aquí. Hoy podemos decir, bueno, yo sigo contaminando, pero bueno, yo contamino poquito, sí. Pero ahora decimos, el panorama mundial es que si un país contamina, se contamina la atmósfera y no es la atmósfera de su país, es la atmósfera del planeta. ¿No? Entonces es como decir, bueno, pero no es mi vagón del tren. Sí, pero el tren va a descarrilar y aunque los que vayan conduciendo vayan en el primer vagón, va a caer todo el tren. No, pero yo estoy viendo aquí que mi camarote tenga buena señal de Wi-Fi, que el aire acondicionado funcione, y dicen, no, pero se está hundiendo, se llama Titanic, se está hundiendo el barco. No, pero... Entonces en realidad es que estamos muy lejanos de la conciencia, ¿no? Y pensamos que el otro es otro, ¿no? Es cuestión de parar, de hacer pausas significativas, de dimensionar y elegir el cielo en la tierra. Eso puse hace unos meses cuando hacía el manual. No sé si lo recomendaba la otra vez, pero si no se lo recomendé la otra vez, hoy es. Esta película que está en Netflix ahora, es italiana, Era Hora. Véanla para ver cómo está nuestro mundo junto con el libro que les había recomendado de Byung-Jun, ese coreano, ¿no? Han, que escribe el libro de La Sociedad del Cansancio, ¿no? Hace años salió el otro libro que era Elogio a la Lentitud. Hay otra película que vi anoche, bueno, en estas noches, y que la recomiendo también ampliamente, y hoy me la recomendaron en un curso de mindfulness que se llama Muy Lejos. Si quieren, apúntenla. Son películas que apuntan a ya decirnos, oigan, o hacemos pausas o nos perdemos. Porque se me hace muy importante, ¿no? Cómo lo va poniendo pedagógicamente Pablo Dors. Dice, lo extraordinario del buen samaritano no es en primera instancia su responsabilidad moral, o sea, parece que no es un hombre ejemplar, ¿no? Parece que cuando Jesús habla del samaritano, habla de alguien que no era así como ejemplar, decir que moral, no, era más bien al revés, ¿no? Dice, pero vio y se conmovió, o sea, tenía esa capacidad de ver, esa simpleza. Y luego va viendo algunas virtudes, ¿no? Entonces dice, después viene la filosofía, cuando ya lo deja en la posada y todo, pero lo primero es, ¿no? La primera virtud es observar, ver, estuvo atento, estaba con los ojos abiertos. La segunda virtud, ¿no? Dice, la segunda virtud del buen samaritano no fue darse cuenta de que el malherido no era otro, sino él mismo. No es otro, es él, ¿no? Y pone el ejemplo que les comentaba hace rato. Si una madre ve a su hijo agonizante y corre en su ayuda, a nadie en su sano juicio se le ocurrirá decir que se trata de una madre virtuosa. La tercera virtud, ¿no? Dice, es la consecuencia natural de la anterior, ¿no? Trata al malherido como le hubiera gustado que lo trataran a él, ¿no? La regla de oro. No fue por simple lástima, ¿no? Es una conmoción de decir, wow, está sufriendo y si a mí me pasara esto, me gustaría que alguien que pase por el camino me vea, me ayude. O sea, esta virtud de ver, de hacer y de compadecerse, ¿no?
Dice, vivir en la periferia impide ver el centro. Para ver a las personas con independencia de sus circunstancias, hay que estar en el propio centro. O sea, tienes que estar conectado contigo para poder ver al otro. La cuarta virtud, dice Pablo Dor, dice, es que no se limita a curar y a vendar, sino que lo deja en buenas manos, deja para que le ayuden, deja un buen recaudo, dice ahí. O sea, cuida no solo mientras él está, sino para que el otro se pueda sentir bien. Esa empatía primordial, pero ya hecha con pasión. Y la quinta y última virtud, dice, fue que dejando al cuidado de los otros, él vuelve a su camino, rumbo a Jericó. O sea, como diciendo, el otro no interrumpe mi proyecto, interrumpe mi acción diaria. O sea, me paro porque hay una necesidad, pero el pararme no hace que yo cambie, yo sigo, yo tengo mi proyecto, ¿no? Y bueno, ahí viene esa reflexión, dice, cualquier camino está lleno de necesitados y por tanto, bueno, no nos vamos a dedicar a curar las heridas de todos, pero sí podemos interrumpir nuestra cotidianidad, podemos hacer pausas, ¿no? Y luego dice Pablo II, dice, meditamos para encontrarnos con nuestro yo profundo que nos espera en el centro de nuestro ser, en nuestro Jericó particular, pero en este camino primero que encontramos son salteadores, ¿no? Las bofetadas que nos da la vida, no las molestias. Dice, acto seguido, apaciguadas esas molestias, aparece en nuestra práctica meditativa. Ahora por eso iba la pregunta, ¿cómo va tu práctica? Tú empiezas a practicar y lo primero es, no tengo tiempo, no me da tiempo, ¿a qué hora? Ya me levanto, ya no, híjole, está difícil, este método que dice José Luis, de primero ver qué te pasa, luego está complicado, ese es el primer saboteador. Dice, pero el segundo que aparece en nuestra práctica meditativa es el levita, es decir, el intelectual que todos llevamos dentro. Dice, porque la mente es incansable a la hora de plantear dudas y de esgrimir, o sea, esa mente que dicen los tibetanos, ¿no? La jaula de monos picados por un escorpión, ¿no? Esa es la mente, estás movimiento continuo. Y luego dice, sorteando este nuevo obstáculo, o sea, cuando ya aprendemos a respirar un día y otro y otro y otro, y dices, bueno, ya logro por lo menos darme cuenta que tengo muchos pensamientos que son insaciables, que están ahí, pero ya me doy cuenta que están, ¿no? Aquel maestro Zen que se iluminó y le dijeron, maestro, ¿cuál es tu gracia cuando te iluminaste, no? Y dice, mi gracia es que antes de iluminarme yo tenía muchas depresiones. Y ahora que ya me iluminé, tengo muchas depresiones. Y los discípulos pues se quedaron así con cara de Juan, ¿no? Pues entonces, ¿cuál fue tu iluminación? Es que ahora sé que estoy deprimido, ¿no? Sorteando este nuevo obstáculo, respiración a respiración, son palabras de Pablo Dor, están ahí en su capítulo. Dice, encontramos otro más, el sacerdote, que es el arquetipo de lo religioso, porque la práctica del silencio pone necesariamente en crisis nuestras convicciones religiosas, ¿no? Entonces, cada vez que uno entra, pues claro que pones en crisis tus convicciones religiosas. Ayer en la mañana Adriana preguntaba, ¿no? Dice, a mí esa página 91 me puso en crisis porque dijo, esta frase la puso en crisis, dice, porque para ir a Dios hay que ir sin Dios. Y decía, ¿cómo? ¿No? Y a mí lo que se me ocurrió decirle, digo, bueno, es que sí es, si yo voy a hablar con mi mujer de un tema que quiero dialogar con ella, tengo que ir sin la imagen que tengo de mi mujer. Porque si digo, voy a hablar con Ileana de este tema, pero ya sé cómo piensa ella, yo ya sé que ella esto no le gusta. Entonces yo voy con un filtro, entonces no la veo, no voy a verla a ella. Entonces cuando voy a entrar en mí en la meditación o cuando voy a descubrir a Dios, no tengo que ir con una imagen de Dios.
Voy a ver qué descubro, como el místico. ¿Se acuerdan que se los he contado varias veces? El místico que sube a la montaña y cuando baja, baja tan iluminado que lo ven y le dicen, ¿viste a Dios? Y él dice, sí. ¿Cómo es? Y él les dice, vayan, suban para verlo. Yo no se lo sé decir. No, 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 pero dinos un poquito. No, 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 ustedes suban. Suban y vean a Dios. Y dice ese cuento que también es de Anthony de Melo, dice, tanto le insistieron al pobre místico que dijo, bueno, les voy a dar una aproximación, pero muy, muy lejana, ¿eh? A ver si así se animan a subir. Y dice que en cuanto les dio la aproximación, la escribieron, la divulgaron, hasta mataron a los que no se la creían, pero ellos nunca subieron. Y a veces nos pasa eso con este otro obstáculo, que es el obstáculo religioso, ¿no? No podemos entrar a nosotros mismos porque entramos ya con una imagen, con un Dios que es concepto, que no es experiencia. Y luego dice, acuérdense que Pablo Dors es sacerdote, ¿no? Dice, superado este obstáculo religioso, si es que llega a superarse, aparece por fin el samaritano, es decir, el extranjero, el desconocido. Está hablando de la meditación metafóricamente. Aparece eso que no sabías que estaba dentro de ti, dice, porque dentro de nosotros hay también un samaritano que podría aliviar las heridas de nuestro yo profundo, habitualmente tan abandonado y maltrecho.